Muy buenos días, hermanos. Es un gozo poder saludarlos en esta mañana y compartir este tiempo junto a ustedes, donde vamos a exaltar a nuestro maravilloso Señor y vamos a reflexionar y hacer lo que dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 en adelante. Pensando que aún en medio de estas circunstancias difíciles que estamos atravesando, en medio de esta pandemia, podemos exaltar al Señor y a sus misericordias. Y es lo que queremos hacer en esta mañana. Dice la palabra de Dios, Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Dice el profeta, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Amén, hermanos, adoremos juntos al Señor, recordando la historia de la redención y lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Cantemos, iglesia. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serlo salvo el buen pastor murió. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia, el que la sabe ya parece que de oírla sediento aún está, y cuando el nuevo canto en gloria cantaré, será la antigua historia que en vida tanto amé. Qué bella es esa historia, más ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Será la antigua historia de Cristo y de su amor. Amén, qué bella es esa historia, hermanos. Las misericordias del Señor jamás se terminan. Continuemos
cantando sobre el amor de Dios hacia nosotros. Oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios nos sacó, mas prometió un Salvador también. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo y la papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable y eterna, por las edades durará, inagotable. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal y cada reino caerá con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable y eterna, por las edades durará, inagotable. Oremos, iglesia. Dios, gracias por tu gran amor para con nosotros. Gracias, Dios, porque ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Gracias porque somos declarados justos en Cristo, Señor, únicamente por su sacrificio, por sus méritos, no por los nuestros, Señor. Gracias porque por gracia hemos sido salvados, Señor, por medio de la fe. Gracias por habernos rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir, Señor, con tu sangre preciosa. Y Dios, hoy nosotros podemos cantarte, alabarte, Señor, es únicamente por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Oh, Señor, gracias porque por tus misericordias, Señor, no hemos sido consumidos. Dios, ayúdanos a estar
meditando en ti, Señor, en este tiempo de alabanza, que podamos exaltarte a ti, Señor, deleitarnos en nuestro maravilloso Salvador. Gracias, Dios, porque si hoy nosotros te amamos, es porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor. Continúa guiando la reunión conforme a tu voluntad y oramos, Señor, que si alguien entre nosotros que esté mirando este culto quizás por primera vez, que aún no ha visto, Señor, a Cristo, no ha entendido tu amor, por favor, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Gracias, Dios. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Terminemos, hermanos, exaltando en este tiempo a nuestro maravilloso Salvador, Cristo Jesús, nuestro Redentor. En Él está nuestra esperanza y en Él nos gloriamos. Oremos juntos al Señor, iglesia. Cantemos. Salvador maravilloso, Cristo Jesús Redentor, nunca pensé que tu sangre me pudiera limpiar, oh, me pudiera limpiar. Guarda, consuela y cuida, su espíritu guiador trae esperanza a las almas en desesperación. Oh, Él es consolador. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma, oh, llenas mi alma. Dios, mi Padre infinito, eres tan fiel al amar. Yo que tan débil me encuentro, postrado ante tu altar. Oh, me postro ante tu altar. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma, oh, llenas mi alma, oh. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma hoy, oh, llenas mi alma. Amén. Él llena nuestra alma. El salmista decía: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Él llena nuestra alma. Amén, hermanos. Y antes de tener el tiempo con la palabra de Dios, oremos juntos como iglesia. Tenemos, como siempre, nuestro PowerPoint con los motivos. Así que nos dividimos ahí en nuestras casas. Juntémonos a orar juntos y después tenemos el tiempo con la palabra de Dios.
Buenos días, hermanos. Qué alegría enorme poder cantar al Señor, cantar sobre el Evangelio, cantar sobre este Salvador, Cristo Jesús, tan maravilloso que transformó nuestra eternidad. Y hoy, juntos, hermanos, el gozo de poder abrir la Escritura una vez más para escucharla a través de su palabra. Nosotros necesitamos oír la voz de Dios a través de la Escritura. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 4. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Filipenses. Vamos a leer capítulo 4, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Bodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Oramos, hermanos. Una vez más, Padre amado, rogamos que en tu gracia tan maravillosa abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Necesitamos oír tu voz a través de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a lo que nos quieres enseñar en esta mañana, Dios. Llena nuestra mente con tu verdad. Oramos en tu nombre. Amén. Hoy, hermanos, vamos a estudiar el versículo 8 al versículo 9. Si tendríamos que ponerle un título a este párrafo, es llenando tu mente con la verdad, llenando nuestra mente con la verdad. Un escritor dijo lo siguiente: pensamientos incorrectos producen sentimientos incorrectos, y pronto la mente y el corazón son arrastrados en direcciones opuestas y somos estrangulados por la preocupación. Debemos darnos cuenta de que los pensamientos son reales y poderosos, aunque no se pueden ver, pesar ni medir. Dice, si siembras un pensamiento, segarás una acción. Si siembras una acción, segarás un hábito. Si siembras un hábito, segarás un carácter. Si siembras un carácter, segarás un destino. Lutero dijo, no podemos evitar que algunos pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso es muy interesante lo que Pablo le escribe a los hermanos de Filipos. En el versículo 8 termina diciendo, en esto meditad. Otras traducciones dicen, en esto pensad. Pablo está marcando que lo que está escribiendo es una verdad importante porque nuestra firmeza espiritual se afirma en la manera que nosotros pensamos. En esto pensad, hermanos, es un mandato. Pablo no está dando una sugerencia, él no le está dando una opinión a los hermanos de Filipos, él los está exhortando en amor. Por eso dice, por lo demás, hermanos, y hermanos creyentes, hijos de Dios,
miembros de la misma familia. En esto pensad. Y la idea de en esto pensad es tomar en cuenta cuidadosamente, calcular, evaluar atentamente un asunto. ¿Cuál es el asunto que ellos debían evaluar? Todo lo que estaba entrando en su mente. Lo que entra en su mente, ellos debían meditar, debían rumiar las cosas una y otra vez para evaluarlas. Los hermanos en Filipos debían fijar sus pensamientos en las verdades bíblicas, como nosotros debemos fijar nuestros pensamientos en las verdades bíblicas. La palabra de Dios dice que la vida de las personas es el resultado de su pensamiento. ¿Dónde dice eso la Escritura? Proverbios 23:7. Por lo cual, porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él. Vuelvo a leerlo, hermanos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Marcos capítulo 7, versículos 20 y 23. Él dice, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Wow, hermanos. Pablo indica que estaba próximo a concluir este párrafo que está escribiendo. Por eso dice, por lo demás, o por tanto. Él estaba próximo a concluir una sección de pensamientos. Entonces le dice a los hermanos de Filipos y a nosotros también que debemos cultivar nuestra mente. Es un llamado de atención a llenar nuestra mente con las verdades de Dios. Saben, hermanos, recordemos algo, recordemos el contexto. Los hermanos de Filipos, como venimos estudiando, estaban pasando por un tiempo de hostilidad. Estaban pasando un tiempo de dificultad. Se habían levantado falsos maestros dentro de la misma iglesia, que con engaños, con mentiras, con astucia, estaban llenando la mente de algunos hermanos. Es más, predicaban con el propósito de hacer sentir mal al apóstol Pablo. Tremendo lo que estaba pasando en la iglesia. Pero no solamente eso, había hermanos que estaban ansiosos, estaban preocupados por los problemas que estaban surgiendo entre dos hermanas, Evodia y Síntique, como dice el capítulo 4, las cuales no podían resolver sus problemas bíblicamente. Y eso traía preocupación y afán. Entonces Pablo les dice en lo que ellos, los creyentes, debían meditar y en lo que debían hacer para experimentar la paz de Dios. Por eso lo primero que debemos ver en el versículo 8 es que debemos ordenar nuestra mente con la verdad. Eso está llamando Pablo, a ordenar su mente con la verdad. Por eso dice el versículo, que debían cultivar su mente con todo lo verdadero. La idea de todo lo verdadero es todo lo genuino, lo real. Lo verdadero debía y debe llenar nuestra mente y el corazón de los hijos de Dios. El creyente debe pensar, hermanos, en todo aquello que está relacionado con la verdad. Es un llamado a desechar todo pensamiento que no esté relacionado con la verdad. Es una exhortación a no prestar atención a los rumores, a los chismes que estaban produciendo inquietud a quienes los estaban escuchando. Pensar en lo verdadero, hermanos. ¿Qué significa pensar en lo verdadero? Es leer, analizar, memorizar, meditar en la palabra de Dios. Es una exhortación a pensar en todo lo que está relacionado con la verdad. Eso está diciendo el apóstol Pablo.
Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el versículo 9 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Los hijos que son hijos de luz cultivan su mente con la verdad. Tremendo, hermanos. Saben, hermanos, la transformación de nuestra mente comienza en el momento de nuestra salvación. Y la renovación de nuestra mente es un proceso que dura toda una vida. Toda nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Por eso Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante, ¿qué dice ahí? La renovación de su mente. Transformados mediante la renovación de su mente. Efesios capítulo 4, versículo 23, el apóstol Pablo escribe, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Entonces, hermanos, pensar en lo verdadero es colmar nuestra mente con la palabra de Dios, que es el antídoto contra la mentira, contra el engaño. Que nuestra mente rebalse de la palabra de Dios. Saben, el Señor Jesucristo oraba y oró por nosotros. En la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, oraba de lo siguiente, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ya estaba orando de esa manera, hermanos. ¿Saben? La única manera que los hermanos de Filipos, que nosotros podemos permanecer firmes, victoriosos frente a las acechanzas del diablo, que es el padre de mentira, es permanecer en la verdad. Cuando Pablo en Efesios 6 describe la batalla del creyente, dice así en el versículo 14 del capítulo 6, estad firmes, ceñido vuestra cintura con la verdad y revestido con la coraza de justicia. Tremendo, hermanos. Tremenda exhortación del apóstol Pablo. Cultivar nuestra mente con la verdad. Hay algo más que dice el apóstol Pablo aquí. Todo lo que es verdadero, todo lo digno. Otras traducciones dicen todo lo honesto. El creyente debe dar su atención a todo lo honesto. Es muy interesante esa palabra porque significa todo lo honorable, todo lo digno, todo lo respetable, todo lo serio. Es la misma palabra que Pablo utiliza en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8, que describe la conducta que deben tener los diáconos de la iglesia. ¿Saben? ¿Por qué poner esta palabra aquí? ¿Por qué llenar nuestra mente o debemos dar atención a todo lo nuestro? Bueno, porque esto habla de una seriedad de propósito del creyente. Una seriedad de propósito. ¿Saben? Nunca venceremos la ansiedad dándole atención a cosas triviales, a cosas temporales, a cosas mundanas, a cosas vulgares, a cosas terrenales. No, nunca. ¿Saben? Los creyentes debemos pensar, debemos cultivar nuestra mente con toda la verdad y prestar atención a pensar en cosas que nos ayuden a tomar principios de la palabra de Dios en serio. Por eso habla de todo lo honesto, todo lo honorable. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos tomar principios de la palabra de Dios? ¿Cómo debemos cultivar nuestra mente con lo honesto? Bueno, debemos escuchar sermones que hablen de la Escritura totalmente. Tener amigos que sean serios
en su relación con Dios. Y a su vez sean serios en darnos consejos de la palabra de Dios. Las personas que no aplican estos principios bíblicos a los problemas en su vida, incluso a las personas en Filipos que no estaban aplicando estos principios bíblicos a su vida, ¿saben lo que sucede? Desarrollan un patrón de vida que intensifican sus problemas menores a un grado tal que llegan a ser problemas grandes para ellos y problemas serios. Y son creyentes que lamentablemente terminan confiando en curas paliativas en su mente. No terminan confiando en la palabra de Dios. Son creyentes que muchas veces pagan para que alguien los escuche o los oriente y dejan de lado la palabra poderosa de Dios. Ellos nunca progresan en su fe, nunca salen de su mundo, porque se hicieron adictos al oído del hombre y no escuchar a la palabra de Dios. Muy interesante esa palabra. Por eso dice todo lo honesto. Debemos prestar atención a todo lo honesto, a todo lo digno, a todo lo respetable. Algo más dice ahí el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo. ¿Saben? La palabra justo ahí la palabra justo implica lo que es recto, honrado, correcto de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra traducido puro podría ser. Describe aquello que para Dios es santo, moralmente puro y sin mancha. Esta palabra tiene que ver con la motivación de la conducta. La idea es pureza en su intención. Es lo que Pablo le decía a Timoteo. Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, consérvate puro. Es la misma idea. Todo lo justo, todo lo puro es la idea. Todo lo que es recto es la idea. 1 Juan 3:3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Muy interesante esta palabra. ¿Saben? Miremos lo que le sucedía al salmista por tener un pecado oculto y no vivir en pureza. ¿Qué pasaba con el salmista? Bueno, en Salmo 38, versículos 3 y 6, dice lo siguiente. Mire cómo se describe. No hay nada sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga pesan mucho para mí. Mis llagas hieren y supuran a causa de mi necedad. ¡Wow! Saben, hermanos, no se puede ocultar el pecado y disfrazar de la paz de Dios a la vez. Una mala conciencia produce mucha ansiedad y con el tiempo puede producir enfermedad en el cuerpo. Lo único que santifica nuestro pensamiento, que lo mantiene, como dice ahí, justo o puro, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. Por eso el Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tremendo, hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo lo amable. El creyente debe prestar atención a su mente en todo lo amable. La palabra amable se usa solo aquí en el Nuevo Testamento y es una palabra compuesta. Significa amistoso o amoroso hacia, es la idea. Saben, los hijos de Dios debemos centrar nuestros pensamientos en la palabra de Dios, en lo que es agradable y grato delante de Dios. Esta referencia es una referencia a personas. Describía esta palabra a un ser agradable, a alguien amigable, alguien que se hace querer, que ama a los demás.
todo lo amable. Lo contrario, ¿qué sería lo contrario de esto? Bueno, una persona odioso, o que es rencorosa, amargado, que causa fastidio. Y como el pasaje viene hablando de la ansiedad, del versículo 6 en adelante, podemos pensar que la persona que lucha con la ansiedad y muchas veces con pensamientos depresivos, generalmente anida amargura en su corazón, rencor, remordimiento en su alma. ¿Saben? Si no somos amables, si no tomamos en serio que esto debe estar cultivado en nuestra mente, en la mente del creyente, estamos en graves problemas. Carrie Fisher dijo lo siguiente: el resentimiento es tomar veneno, esperando que la otra persona muera. Y la persona que no es amable, y la persona que no piensa en lo honesto, la persona que no piensa en lo puro, muchas veces se vuelve una persona resentida. Y no se puede ser un resentido y disfrutar de la paz de Dios, porque eso roba la paz. Y debemos tener cuidado. Tremendo, hermanos. Volvemos a leer el versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Y miren lo que dice: si hay alguna virtud, si hay alguna virtud o algo que se merece elogio, en esto meditad. Algunas versiones dice todo lo que es de buen nombre. Buen nombre. Significa hablar bien de, favorecer la buena reputación de los demás, dar un buen reporte, que sería lo contrario a lo que estaban haciendo muchos hermanos ahí. Es lo contrario al hablar de una manera descuidada, usar palabras filosas, duras, hablar mal del hermano sin importar lo que le afecte. Eso es típico de alguien egocéntrico. Y justamente la persona ansiosa o la persona que está pasando por un proceso de depresión termina completamente centrada en sí mismo. Y eso es un error. Hablando mal y culpando a otros, a los otros seres de sus propias miserias. Y estaba pasando eso en la iglesia de Filipos. Por eso Pablo los vuelve y los llama a pensar si hay virtud alguna. Y miren, dice, si hay algo que merece elogio. Algunas versiones dicen si hay algo digno de alabanza. Si hay algo digno de alabanza. La idea es algo que merece la aclamación del público, es la idea. Algo que es digno de alabarse, algo que es digno de ser reconocido, de aprobación, que merece un aplauso, algo recomendable. En eso ocupen su mente. ¿Saben, hermanos? Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Pablo estaba haciendo un llamado aquí a los hermanos a no ser hipócritas. No se puede ser hipócrita y disfrutar de la paz de Dios a la vez. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí a los hermanos. El pecado oculto, hermanos, es el gran ladrón de la paz. Por eso decía, mientras cayese envejecieron mis huesos, como leímos en el salmista, en mi gemir todo el día. Cuando nuestra mente no está cautivada por la palabra de Dios y nuestra mente está cautivada por la mentira, cuando nuestra mente está cautivada por la hipocresía, cuando nuestra mente está cautivada por la vanidad, cuando nuestra mente quizás está cautivada por la pornografía, no podemos disfrutar de la paz de Dios. Por eso el salmista dice, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Y la idea es un hombre honesto, que confiesa y se humilla. Saben, hermanos, todos luchamos con el pecado. Somos ansiosos. Una cosa es luchar con el pecado y otra cosa es tapar el pecado. Por eso Pablo seleccionó adjetivos
¿Vieron? Pablo seleccionó cuidadosamente los adjetivos para afirmar los asuntos en los que debemos enfocar nuestra mente. Eso es lo que hizo Pablo. Seleccionó los adjetivos cuidadosamente para mostrarnos en dónde debemos enfocar nuestra mente si queremos disfrutar de la paz de Dios. Y acá no estamos hablando, no se trata de desarrollar un pensamiento positivo. No. Sino todo lo contrario. Estamos tratando de que nosotros pensemos y aprendamos a desarrollar un pensamiento bíblico. Y era lo que Pablo le está enseñando a los hermanos de Filipos, desarrollar un pensamiento bíblico, hermanos. Miren, comparemos esta lista de virtudes, esta descripción que hace Pablo, con la descripción que hace David de la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7 y versículo 9. Miren qué preciosa descripción. Y digan si no, y piensen si no tiene que ver con lo que Pablo está diciendo que debemos llenar nuestra mente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Saben, hermanos, todos los pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, llenos de virtud y alabanza. ¿Saben de dónde brota todos esos pensamientos? ¿Saben cuál es la fuente que nutre todos esos pensamientos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El creyente que llena su mente con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, con la Escritura, ¿saben lo que hace? Protege su mundo interior de los ataques del afán, de los ataques del temor o de todo tipo de pensamientos que dañan la mente. Por eso el Salmo 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Wow, hermano. Qué precioso versículo, hermanos. Por eso lo primero que debemos recalcar, hermanos, y lo primero que debemos pensar es que debemos ordenar nuestra mente con la verdad. Ese es el llamado de este versículo. Ordenar nuestra mente con la verdad. Pero el versículo 9, Pablo dice que debemos seguir ejemplos que practican la verdad. Eso me impactó. Ejemplos que practiquen la verdad. Versículo 9 dice: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y viste en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Wow! Pablo ordena el versículo 9 para que sea paralelo al versículo 8. Lo que hace Pablo es enumera una serie de cosas y luego dice: esto haced, en el versículo 9. Y en el versículo 8 dice: en esto pensad. Ambos son imperativos que van juntos. Ambos van pegados, ambos versos van pegados. Porque tienen un mismo objetivo, tienen algo en el común. Si piensan en esto y hacen esto, ¿qué va a suceder? El Dios de paz estará con vosotros. Ese es el objetivo común. Pablo sabía lo que era luchar con pensamientos de autocompasión, deseos de venganza. Él sabía lo que era luchar con el desánimo, con el temor, con la ansiedad, etc. Él no hablaba desde un vacío conceptual de la palabra, sino que lo que él mismo predicó es lo que él mismo practicó en su vida. Eso estaba haciendo Pablo.
Lo que él mismo predicó es lo mismo que practicó en su vida. Los filipenses, había varias cosas que debían observar de Pablo. Los filipenses tenían varios mensajeros que llegaron de Roma. Incluso ellos mismos oyeron la misma carta de Pablo. Incluso vieron el ejemplo de Epafrodito. Vieron el ejemplo de Timoteo. Pablo en varias veces, posterior a Filipos, ellos pudieron ver toda esta verdad, esta gracia reflejada en la persona del apóstol Pablo. Por eso Pablo le escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 17, y le dice lo siguiente. Dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo que también habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí, esto practicad, o esto haced, dice otras versiones. Pablo les enseñó y les mostró con su ejemplo. A vivir por estos principios, Pablo les enseñó y les mostró cómo vivir. Y cómo no vivir por pasiones o sentimientos. Las palabras aprendido, recibido, oído y viste comprenden todo lo que los filipenses habían conocido de parte del apóstol Pablo. Todo lo que vieron del apóstol Pablo, todo lo que le escucharon, todo lo que vieron que Pablo practicaba, ellos debían seguir. Impresionante esto, hermano. Porque Pablo está mostrando una combinación de enseñanza, está mostrando una combinación de palabra hablada y de un ejemplo vivido. Eso le está mostrando Pablo a ellos. Ellos oyeron su enseñanza, aprendieron. Lo que él decía de él, lo recibieron. Sus consejos lo escucharon y su ejemplo lo habían visto. Pablo, cuando escribe esto, hermanos, como ustedes saben, estaba ante la inminente posibilidad de ser ejecutado. Y Pablo mismo le dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. El mismo apóstol Pablo afirma en la carta, en el capítulo 4, versículo 11, le dice a los hermanos de Filipos, dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Él estaba aplicando lo que les estaba enseñando. Él estaba viviendo de acuerdo a lo que llenaba su mente, a lo que rebosaba de su mente. Él vivía de acuerdo al Evangelio, practicaba su vida de acuerdo a la verdad de Dios, proclamaba el mensaje de la verdad y vivía de acuerdo a esa verdad. Y podemos ver innumerables pasajes donde el apóstol nos muestra cómo él vivió la verdad de Dios, cómo llenó su mente la verdad, de verdad, y cómo eso invadió toda su vida. Por ejemplo, en 2 Corintios tenemos una descripción, 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 y 28. Miren cómo vivía Pablo. De los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas y 1 vez apiedrado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi propia nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Leemos el versículo. Lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad o esto haced. Tremendo. Miren cómo termina el versículo 9.
y el Dios de paz estará con vosotros. Termina con hay una conjunción y, significa y luego, es decir, como consecuencia de todo lo que le estoy explicando, los lectores, ¿qué debían tener seguridad? De que la paz de Dios estará con ellos, como consecuencia de obedecer todo lo que Pablo decía anteriormente. La frase el Dios de paz estará con vosotros cierra un círculo que comenzó en el versículo 6, donde dice el don de la paz no puede ser separado del Dios, del dador de la paz. ¿Qué queremos terminar pensando? No hay paz sin comunión con el Dios de paz. No hay paz sin comunión con el Dios de paz. Terminamos leyendo del versículo 6 al versículo 9. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido, oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, podríamos preguntarnos, ¿cómo estamos cultivando nuestra mente? ¿Qué está llenando nuestra mente día a día? ¿De qué manera estamos desarrollando una mente bíblica? Cuando hablamos de desarrollar una mente bíblica, hermanos, no solamente estamos hablando de memorizar la Escritura, porque automáticamente podemos pensar en memorizar la Escritura. Lo que estamos hablando es de meditar, de pensar, de que todo lo que entre en nuestra mente, lo que impacte en nuestra mente sea filtrado por la palabra de Dios. Que todo pensamiento nosotros lo llevemos cautivo a la obediencia a Cristo. Y de acuerdo a lo que pensamos, ¿de qué manera estamos viviendo? ¿Estamos experimentando la paz de Dios en cada circunstancia que vivimos? Y si no lo estamos haciendo, hay algo que estamos haciendo mal. Que el Dios de paz aplique su palabra a nuestros corazones. Y recuerden, hermanos, no hay paz si no hay comunión con el Dios de paz. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Llena nuestra mente con tu verdad, Señor. Guía nuestros pasos hacia tu voluntad. Necesitamos de ti, Señor. Que tú, Señor, a través de tu Espíritu, apliques tu palabra a nuestros corazones en esta mañana. Guía conforme a tu voluntad a tu pueblo y ayúdanos a practicar tu palabra en nuestra mente. Oramos en tu nombre. Amén. Terminemos, hermanos, este culto cantando al Señor, exaltando a nuestro Salvador y que podamos tener una mente bíblica, desarrollar una mente bíblica, leyendo la Escritura, leyendo buenos libros que podamos entender y comprender un poco más la Escritura, memorizando la palabra de Dios, filtrando todo lo que entre en nuestra mente de acuerdo a la verdad de Dios. Que el Señor aplique su palabra a nuestros corazones. Hermoso tiempo, hermanos, con la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra, que el Señor la aplique a cada uno de nuestros corazones. Antes de terminar alabando a nuestro Dios, cantando Salvador maravilloso, el salmista decía en el Salmo 16, otra vez, versículo 8, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra
permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Amén, hermanos. Que nuestro corazón se alegre cuando alabamos a nuestro Dios. Que nuestra alma se regocije en nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Solo a Él exaltamos. A Él le cantamos, hermanos. Oremos juntos a nuestro Dios. Salvador maravilloso, Cristo Jesús Redentor, nunca pensé que tu sangre me pudiera limpiar, oh, me pudiera limpiar. Guarda, consuela y cuida, su espíritu guiador trae esperanza a las almas en desesperación. Oh, Él es consolador. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que sana y llenas mi alma hoy. Oh, llenas mi alma hoy. Dios, mi Padre infinito, eres tan fiel al amar. Yo que tan débil me encuentro, postrado ante tu altar. Oh, me postro ante tu altar. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma. Oh, llenas mi alma. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma. Oh, llenas mi alma. Amén. Él llena nuestra alma, iglesia. Que tengamos una semana siendo hacedores de la palabra del Señor, no solamente oidores. Que el Señor les bendiga, hermanos.